Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Welcome. Bienvenidos. I'm so glad you're all here. Welcome this morning. Me da Welcome. mucho gusto que estén aquí con nosotros hoy en esta mañana. Well, today we're going to continue with our verse by verse series through the book of Acts. Pues hoy vamos a continuar con nuestro estudio, nuestra serie, verso por verso, a través del libro de los Hechos. And in the book of Acts, we study the story of the very first Christians in that very first church. Y en el libro de los Hechos estudiamos la historia de los primeros cristianos, de la primer iglesia. They weren't a perfect church, but they were a powerful church. And this morning we're going to find out why. Ahora, no era una iglesia perfecta, pero era una iglesia poderosa. Y en esta mañana vamos a descubrir por qué. They were a powerful church because they prayed. Era una iglesia poderosa porque oraban. That's what our story is about today, prayer. De esto se trata nuestra historia hoy, la oración. And you know, you can pray about absolutely anything. Did you know that? ¿Y sabías tú que puedes orar acerca de todo o cualquier cosa? And I came across this list of some of the very best, funniest prayers ever. I want to read a couple of them to you. Y encontró una lista de las oraciones más conocidas que quiere leerles. First, here is the dieter's prayer. I've prayed this about you, by the way. Do you guys know the dieter's prayer? Y aquí está la oración para el que está tratando de mantener una dieta. Y el pastor ha orado esta oración. Here's the dieter's prayer. Dear Lord, if you can't make me skinny, could you make all my friends fat? Y aquí está la oración para el que está tratando con la dieta. Dice, amado Señor, si no me puedes hacer adelgazar, Oh, yeah. entonces haz que mis amigos sean gordos. Amen. Hey, next up we have the disobedient doggy's prayer. Anybody got a disobedient doggy? They've said this prayer. Let me read it to you. Y también tenemos la oración del cachorro desobediente. Si tú tienes algún cachorro, algún mascota, a lo mejor él ha hecho esta oración. Dear Lord, we thank you for this food we're about to eat, but don't let us get caught. Amen. Amado Señor, te damos gracias por esta comida que vamos a comer. Y por favor, no permitas que nos descubran. And then we've got the stressed mother's prayer. Do we have any stressed out mothers here? Y luego tenemos la oración de la mamá estresada. ¿Tenemos alguna mamá estresada aquí hoy? Let me read the stressed mother's prayer to you. Te voy a leer la oración de la mamá estresada para ti. Dear Lord, so far today I've been doing all right. I haven't been gossipy or greedy or grumpy, nasty or selfish. But in a few minutes I'm going to get out of bed and I'll really need your help. Amen. Y la oración de la mamá estresada es esta. Amado Señor, hasta ahorita me ha ido bien. No he chismeado, no he sido avara, gruñona, grosera o egoísta, pero en unos minutos me voy a levantar de la cama y entonces sí que voy a necesitar mucha más ayuda. Amén. Amen. Well, today we're going to study about prayer. You can see our sermon title and our Bible text there. Pues hoy estaremos estudiando acerca de la oración. Puedes mirar el texto y el título del sermón en la pantalla. We're going to study verse by verse through Acts chapter 12, verses 1 through 17 this morning. Y estaremos estudiando verso por verso a través de Hechos capítulo 12, versículos 1 al 17. And the title of our sermon is The Power of Prayer. Y el título del sermón es El poder de la oración. The power of prayer. El poder de la oración. See, we're going to see the power of prayer in the lives of Christians today. Porque ves, vamos a mirar el poder de la oración en la vida de cristianos hoy. We're going to see a group of Christians gather to pray just like we would gather today to pray as Christians today. Y vamos a mirar a un grupo de cristianos que se reúnen para orar, así como nosotros nos unimos para orar. See, they were facing a crisis, an emergency, so they gathered to pray. Porque ves, estaban enfrentando una crisis, una emergencia, y se reúnen para orar. And in our study, we're going to see God answer their prayers. Y en nuestra historia vamos a mirar que Dios contesta sus oraciones. We're going to see God do an absolute miracle and release Peter from certain death. Y vamos a mirar que Dios hace un milagro y libera a Pedro de peligro, de muerte. But the lesson from this story for you today is the power of prayer. Pero la lección para ti y para mí hoy es el poder de la oración. So let's get started. Would you open up your Bibles with us, please, or your phone? We're in Acts chapter 12 today. Y así que vamos a abrir nuestras Biblias o tu dispositivo electrónico a Hechos capítulo 12. And we are going to begin by reading verses 1 through 5. Y vamos a comenzar leyendo del versículo 1 al 5. Acts chapter 5, read along with us in your own Bible, please, verses 1 through 5. Hechos capítulo 12, versículo 1 al 5. Now about that time Herod the king stretched out his hand to harass some from the church. Then he killed James, the brother of John, with the sword, and because he saw that it pleased the Jews, he proceeded further to seize Peter also.
Now it was during the days of unleavened bread, so when they had arrested him, he put him in prison, delivered him to 4 squads of soldiers to keep him, intending to bring him before the people after Passover. Verse 5, Peter was kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. 1 al 5. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. So our Bible story this morning takes place in the Jewish capital city of Jerusalem. Y así que nuestra historia toma lugar en la capital de los judíos, en Jerusalén. Remember, that was the location of the first church, the very first Christians. That was their headquarters, Jerusalem. Recuerda que esta es la ubicación de la primera iglesia ahí en Jerusalén. And Jesus' disciples were the pastors of that church. Y los discípulos de Jesús eran los pastores de esta iglesia. But as our story begins, persecution once again hits the church. Check it out, verse 1. Y al continuar con la historia o comenzarla, miramos que la persecución llega a la iglesia una vez más. Verse 1, now about that time Herod the king stretched out his hand to harass some from the church. Lo vemos en el versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Now as we read through the New Testament, this name Herod, King Herod, keeps popping up again and again. Do you know who it is? Ahora, cuando leemos el Nuevo Testamento, los Evangelios, miramos que este nombre aparece una y otra vez, el rey Herodes. ¿Quién es? Well, Herod was actually a family name, a last name like Ochoa or the very beautiful Vincent. Pero Herodes en verdad era como un nombre familiar, era como un apellido, por ejemplo, como Vincent o el guapo Ochoa. And so there's actually a bunch of different Herods that show up, they're all related, during the New Testament. Así que en realidad aparecen varios Herodes en el Nuevo Testamento. But they had one thing in common, they were wicked and they hated Christians. Pero tenían una cosa en común y es que eran malvados y odiaban a la iglesia. And so check out what Herod does to the Christians here in verse 2. Así que mira lo que hace Herodes a la iglesia en el versículo 2. Then he killed James, the brother of John, with the sword. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. As we read through the Gospels, we see that Jesus' inner circle was 3 guys, Peter, James, and John. This guy gets murdered right here. Leemos en los Evangelios que Jesús tenía un grupo pequeño de amigos más íntimos que era Pedro, Juan y Jacobo, y aquí miramos que a Jacobo lo matan. James was the first disciple martyred for his faith. All the others will get martyred later except John, but James was the first. Jacobo fue el primer discípulo que murió por la fe, después los demás mueren con la excepción de Juan. And so when Herod sees that everyone's stoked about James being killed, he arrests Peter too, and he's going to kill him next. Y así que cuando Herodes se da cuenta de que todos se emocionan por la muerte de Jacobo, entonces arresta a Pedro. So the question is, how would the church respond to this crisis? Y así que la pregunta es, ¿cómo es que la iglesia iba a responder a esta crisis? How would you respond if this was you? ¿Cómo es que tú responderías si este fueras tú? What if I was killed and Pastor Jesus was arrested? How would you respond? ¿Qué si el pastor Mike lo mataran y después yo fuera arrestado? ¿Cómo responderías? Wait, let's change that. What if Jesus was killed and I was arrested? How would you respond? That's a little better to me. Vamos a cambiarlo, dice el pastor. Que me maten a mí primero y luego lo arrestan Yeah. a él. ¿Cómo Yeah. responderías? Would you show up to church? ¿Vinieras a la iglesia? Or would you say, things are a little crazy, I'm staying home. I think Mexico's playing at football later on. O diría, las cosas se están poniendo algo complicado y pues México juega hoy, mejor me quedo en la casa, no voy a la iglesia. How would you respond? ¿Cómo es que tú ibas a responder? Well, we see how these early Christians responded here in verse 5. Would you read it with us in your Bible? Pues en el versículo 5 miramos cómo es que estos primeros cristianos responden. Verse 5, Peter was kept in prison, here it is, but constant prayer was offered to God for him by the church. Versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. How did the early church respond? They made constant prayer
for their crisis. ¿Cómo es que la iglesia primitiva respondió? Hacía oración constante por su crisis. They have a prayer meeting and they get up and they start praying that Peter will be released. That's what's happening here. Tienen una junta de oración, se reúnen para orar por Pedro. Es lo que está pasando aquí. And the main reason the early church was so effective is they prayed. Y la razón principal por qué la iglesia primitiva era tan efectiva es porque oraban. You know, it's always been the heart of Jesus that the church would be a place of prayer. ¿Sabes? Siempre ha sido el corazón de Jesús que la iglesia sea un lugar de oración. Listen to what Jesus said about his house, the church, Mark 11:17. Mira lo que Jesús dice acerca de su casa, de la iglesia, en Marcos 11:17. Jesus speaking here. Then he taught, saying to them, Is it not written, My house shall be called the house of prayer for all nations? Y les enseñaba diciendo, y aquí Jesús habla, dice, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Friends, the church should be a place of prayer. Do you know that's why we have prayer counselors available every single service for you to receive prayer in God's house? Amigos, la iglesia debe ser casa de oración. ¿Sabes que por eso es que tenemos consejeros de oración en cada servicio para que puedan orar por ti? We have prayer meetings before our services. We have early morning prayer meetings. Again, you're welcome to attend any of those. Our church wants to be a place of prayer. También tenemos juntas de oración antes del servicio y también en la mañana a través de la semana. And you know what I love about the church? Prayer was their first response in a crisis. ¿Y sabe lo que me gusta acerca de la iglesia? Que la oración era su primer reacción. When a crisis hits you, is prayer your first response? Cuando te llega a ti una crisis, ¿tú reaccionas con la oración? Do you stop everything and say, guys, let's pray about this? Do you do that first? I don't always do that first. ¿Eres tú la persona que detiene a los demás? ¿Saben qué? Esperen, vamos a orar primero, porque yo no siempre lo hago. This week I had a little crisis. Esta semana el pastor tuvo una crisis. We went to the water park in Tijuana, El Vergel. We had a great time. And as we're about to leave, I can't find my keys. I have a crisis. Así que el pastor fue al Vergel esta semana y ya cuando están a punto de regresar, no puede encontrar las llaves. So do you know what you were there, Thaddeus. Do you know what I did first when I had my crisis? ¿Y sabes qué fue lo primero que hizo cuando le llegó su crisis? First thing I did is I accused my kids of taking or moving my keys. That was first. Lo primero que hizo fue culpar a sus hijos de que ellos movieron las llaves. Second thing I did was I started panicking and looking in every single person's backpack that came with us. That was number 2. La segunda cosa que hizo fue que entró en un pánico y empezó a esculcar las mochilas, las bolsas que la gente había llevado con él. Third thing I did is I ran to security and said, Has anyone found keys? Y lo tercero que hizo, corrió con el seguridad y le preguntó, ¿hay alguien que haya encontrado unas llaves? Fourth thing I did is I peeked in the parking lot to see if my car had been stolen again for the second time. It was still there. La cuarta cosa que hizo fue correr al estacionamiento para ver si su carro se lo habían robado otra vez. And the fifth thing I said is, oh yeah, let's pray. Y lo quinto que hizo fue, sí, hay que orar. And do you know what happened less than 5 minutes after I prayed to find my keys? ¿Y sabes qué sucedió a menos de 5 minutos después de haber orado? Someone drove off of my car and stole it. Alguien se fue en su carro, se lo robó. No, just kidding. We found my keys. No, está bromeando. Encontraron las llaves. I want to learn to save myself some stress. Pray first. That's what the mature believers do. Y queremos aprender de ahorrarnos del estrés y lo primero que debemos hacer es orar. We don't freak out. We don't stress out. We say, wait, stop. Let's pray first. No nos estresamos, no nos friqueamos, no entramos en pánico, sino espera. Primero ora. That's what the early church did. Esto es lo que la iglesia primitiva hizo. Prayer was their first response, and as we're about to see, there's power in prayer. La oración era la primera reacción de ellos y como vamos a mirar, hay poder en la oración. Let's continue on in our verse-by-verse study and read verses 6 through 10. Y vamos a continuar con nuestro estudio verso por verso y vamos a leer del versículo 6 al 10. When Herod was about to bring him out, that night Peter was sleeping. Bound with 2 chains between 2 soldiers, the guards between the door were keeping the prison, and behold, an angel of the Lord stood by him. A light shone in the prison. He struck Peter on the side and raised him up, saying, Arise quickly. His chains fell off his hands. Then the angel said to him, Gird yourself, tie on your sandals. So he did. And he said to him, Put on your garments and follow me. Verse 9. So he went out and followed him and did not know what was done by the angel was real or whether it was a vision.
When they were past the first and second gates, they came to the iron gate that leads to the city, which opened to them on its own. They went out, went down one street, and the angel departed from him. Versículos 6 al 10. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de las puertas custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. So Peter's in chains, in jail, locked away in a Roman prison. Y así que Pedro está encadenado, encarcelado en una prisión romana. Have any of you ever been in prison? ¿Alguno de ustedes ha estado en prisión? We have a lot of people that have been in prison in our church. Tenemos muchas personas que han estado en prisión en nuestra iglesia. Did you notice what Peter's doing in prison here? Ahora, ¿te diste cuenta lo que Pedro está haciendo en la prisión aquí? What's Peter doing? Look at verse 6. ¿Qué es lo que Pedro está haciendo? Mira el versículo 6. What's Peter doing in jail? Find it. Tell me. A ver, léanlo y digan, ¿qué es lo que Pedro está haciendo en la cárcel? What's he doing? ¿Qué hace? Yeah, see? Sí, He's sleeping. está durmiendo. He's not pacing. He's not having a heart attack. He's not rolled up in a depressed ball, sucking his thumb, crying for mommy. He's sleeping. No se encuentra caminando de un lado para otro, no está en un pánico, no está hecho bolita, chupándose el dedo gordo, llamando por su mami. He just believed, God, you're in control of me. You've allowed me to be in here. I'm tired. I'm taking a nap. Él está durmiendo, él cree en Dios, tiene fe, Señor, tú estás en control de mi vida, tú permitiste que estoy aquí, estoy cansado, voy a dormir. God's in control, guys. We can rest even in the trials of life. Dios está en control y nosotros podemos descansar aún en medio de las pruebas de la vida. Now, from an outside perspective, Peter had no hope. Ahora, desde una perspectiva de afuera, Pedro no tenía esperanza, But Peter had something really good going for him. Do you know what it was? pero Pedro tenía algo a su favor muy bueno. Peter had Christians just like you that were praying for him. Y Pedro tenía cristianos como tú y yo que estaban orando por él. So we find out what happened next here in verse 7. Let's read that again. Y así que miramos qué es lo que sucede después en el versículo 7. Verse 7, now behold, an angel of the Lord stood by him, a light shone in the prison. He struck Peter on the side, raised him up, saying, arise quickly. The chains fell off his hands. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. I love what the angel does here. I was picturing this scene. Me encanta lo que el ángel hace aquí, me estaba imaginando la escena. The angel, Peter, get up, wake up. Peter, El ángel hablándole a Pedro, Pedro, despierta, despierta. Peter, I'm going to release you. I'm an angel sent from God. Come on, let's go. Peter like, Pedro, te voy a liberar, soy un ángel enviado de Dios. Y Pedro, verse 7, the angel says, boom, Peter, wake up. Oh, all right, let's go. Hurry up. y en el verso 7 struck miramos him. que el ángel le da en el costado a Pedro y lo despierta. Ah, ¿qué pasa? Vente, vámonos. So Peter follows him out of the prison. Y así que Pedro le sigue, lo saca de la cárcel. It's such a weird situation. Peter isn't sure if this is a dream or a vision or is it real. Es una situación muy rara y Pedro no está seguro que si es un sueño, que si es real. There's Peter right there. Ahí está Pedro. Have you ever been in a situation so weird that you weren't sure, is this real? Is this a dream? Is this a vision? Because this is strange right now. ¿Alguna vez te has encontrado tú en alguna situación donde no estás seguro si es real porque es tan extraño y raro o quizás estás soñando? Well, that reminds me of the story of the man named Pastor Jesus who was dreaming. Eso me recuerda la historia de un hombre que se llama Pastor Jesús que estaba soñando. In his dream, Pastor Jesus dreamed that he was eating a giant marshmallow. Y en su sueño estaba soñando que se estaba comiendo un bombón gigante. And you know what happened when Pastor Jesus woke up? ¿Y sabes qué sucedió cuando el Pastor Jesús se despertó? His pillow was missing. No encontraba su almohada.
Okay, let's get back to our Bible story. all Bueno, right? regresamos a nuestra historia de la Biblia. So a miracle happens and the chains fall off. Peter is now free. Así que un milagro sucede, se le caen las cadenas a Pedro. Now here's the main point of the story. God answers prayer. Ahora, el punto principal de esta historia es de que Dios contesta las oraciones. That's the main point of the story. God answers prayer. Let me ask you a question about that. Este es el punto principal de la historia. Dios contesta la oración. Y te hago una pregunta. Here's my question. Does God answer every prayer of every believer? Y la pregunta es esta, escuchen iglesia. ¿Dios contesta toda oración de todo creyente? Does God answer every single prayer that you make? Una vez más, ¿Dios contesta toda oración que tú haces? Yes or no? Sí o no? Here's the answer. La respuesta es esta. Yes, but. Sí, pero. Yes, but. Sí, pero. That's the answer. I'll explain it. Esa es la respuesta y te lo voy a explicar. Yes, God answers every one of your prayers, but He doesn't always answer them the way you want Him to. That's the answer. Sí, Dios contesta cada una de tus oraciones, pero no las contesta de manera que tú quieres. We find an example of that here in our story. Y encontramos un ejemplo de esto aquí en nuestra historia. Pastor James is arrested. His life is on the line. You can be sure the church got together and said, God, deliver James, free James. God answered, and James was killed. Pastor Jacobo fue arrestado y puedes estar seguro que la iglesia se reunió a orar por Jacobo para que el Señor lo liberara. Dios contestó la oración y murió. The church prays the same thing for Peter. Peter's released. Both are answered, but they're answered in different ways. La iglesia ora por Pedro y Pedro es liberado. Ahora, las dos oraciones fueron contestadas, pero fueron contestadas de diferente forma. For you as a Christian today, God will answer every one of your prayers in one of three ways. Para ti como cristiano hoy, Dios contesta cada una de tus oraciones de una de tres diferentes maneras. If you're taking notes, write this down right here. Si estás tomando apuntes, escribe lo siguiente. God's three answers to your prayers. There they are. Las tres respuestas de Dios a tus oraciones. Number one, sometimes God says yes to your prayers. That's my favorite, I admit it. I love when God does that. Número uno, a veces Dios dice sí a tus oraciones y es mi favorita, me encanta esa. But sometimes, number two, God will say later. I don't like that answer as much. God knows that. I tell him that all the time. Y otra de las respuestas que te puede dar Dios es después, y esa no me gusta tanto. God sometimes says, that's going to happen, but later. Be patient. Keep asking. It's going to happen later. Dios dice, no, dice después, va a suceder, pero sé paciente, más adelante. And then the third answer God will give us, this is my least favorite of the three, to be honest, is no, God says, because I have something better for you. Y la tercera respuesta, que es la que menos me gusta, es no, porque tengo algo mejor para ti. Sometimes God will answer your prayer no, because I have something better for you. But here's where this answer is difficult to take. A veces Dios contesta tu oración con un no porque tiene algo mejor para ti. Y la razón por cual es difícil aceptar esta respuesta es la siguiente. When God tells you no, He normally is not going to tell you what else He has for you. He wants you to be patient and accept it first. Y es difícil porque cuando Dios te dice no, normalmente no te dice inmediatamente cuál es la cosa mejor que tiene para ti, sino que quiere que esperes, que seas paciente. Let me ask you a question. When God says no, well, do you accept it or do you rebel, get depressed, say, God doesn't answer my prayers, wah, wah, wah? Ahora te hago una pregunta. Cuando Dios te dice no, cuando Él contesta no a tu oración, te rebelas contra Él, te empiezas a quejar contra Él. Takes faith. God will say no to you. Guys, we want to get to the point where we say, okay, God, if you say no, I will accept your will. You must have something better for me later. Se lleva fe. Cuando Dios te contesta no, al decir, Señor, está bien, lo acepto, sé que algo mejor tienes para mí y más adelante lo voy a mirar. Here's something else I want to think about before we move on. Otra cosa más que quiero que piensen antes de continuar. God answers this prayer by doing a supernatural miracle. Dios contesta la oración haciendo un milagro sobrenatural. You know, many times we don't pray because we give up hope. I don't see how this situation could change. I don't see what anyone could do to fix it. So I'm just going to give up and be depressed and not pray about it anymore. Porque ves, a veces nosotros dejamos de orar porque no creemos, decimos que no hay esperanza en esta situación, no miro la salida y así que nos damos por vencidos y no oramos. Your God is a God of miracles.
Pero tu Dios es un Dios de milagros. Your God is a God that can do supernatural things. So ask. Tu Dios es un Dios que hace cosas sobrenaturales, así que pide. The church was asking for God to do a miracle. God did it. There is nothing wrong. It is a great thing to ask for miracles from your God. Ask boldly to the throne of grace. La iglesia estaba pidiendo por un milagro y Dios lo hizo. No hay nada de malo pedir por un milagro, así que hazlo. Our God never changes. Nuestro Dios nunca cambia. And we find that in our story today. Y lo vemos en nuestra historia hoy. Hey, let's continue on and read verses 11 to 15. Continuamos y leemos del versículo 11 al 15. When Peter had come to himself, he said, Now I know for certain that the Lord has sent his angel and has delivered me from the hand of Herod and from all the expectations of the Jewish people. So when he had considered this, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. As Peter knocked on the door of the gate, a girl named Rhoda came to answer. When she recognized Peter's voice because of her gladness, she didn't even open the gate, but ran in and announced that Peter stood before the gate. But they said to her, You're besides yourself, or you're crazy. She kept insisting that it was so they said, It's his angel. Versículo 11 al 15. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, Estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. So Peter finally realizes this isn't a dream, it's not a vision. This is real, this is a miracle. Y así que por fin Pedro se da cuenta que este es un milagro, que es real, no está soñando. Let's think about this miracle together. Who was involved in this miracle? Vamos a ponernos a pensar en este milagro. ¿Quién estaba involucrado en este milagro? Who had a part in this miracle? ¿Quién tuvo una parte en este milagro? Was Peter a part? ¿Fue Pedro parte del milagro? No, not really. He's snoring away. No, en verdad no, él se la pasaba roncando. Peter's sleeping here. Who had a part in this miracle? Pedro estaba durmiendo, entonces, ¿quién era parte de este milagro? Christians like you that are praying and an almighty God. That's who has a part in this miracle. Cristianos como tú que están orando y Dios Todopoderoso. God and Christians that are praying affected a third party. Let that bring hope to you that have a third party, someone you know that's suffering or not born again. Remember that. Dios Todopoderoso y cristianos que están orando afectaron a una tercera persona. Recuerda eso. How many of you know someone lost right now, on their way to hell, not born again? ¿Cuántos de Raise your hand. ustedes conocen a personas que están perdidas, que ahorita van en camino al infierno? People aren't raising your hands. Every single person you know is born again. Aquellos que no están levantando su mano, entonces todos los que conocen son nacidos de nuevo, son You cristianos. must live in a different city because that's not where I live. Debes de vivir una ciudad diferente a la mía, porque yo no We vivo all ahí. know people that are lost. Todos conocemos a personas que están perdidas. And what this story says is my prayers working with a powerful God can help lost people. We'll call it a third party. Y lo que estamos mirando es que cuando yo estoy orando, mi Dios Todopoderoso puede afectar a la tercera persona, a aquellos que están perdidos. That's how prayer works. Esa es de la manera que obra la oración. It's God powerfully moving in response to the prayers of his people. Es Dios moviéndose poderosamente a la respuesta de la oración del pueblo. God could have worked any way he wanted, but he chose to work through prayer because he wants to partner with you in his work here on the earth, prayer. Dios pudo haber elegido obrar de otra manera diferente, pero Él eligió obrar a través de la oración de su pueblo. Never forget or doubt the power of prayer. Nunca olvides o dudes del poder de la If oración. you're taking notes, write this quote down. I'm going to give you an awesome quote on prayer right now. Si estás tomando apuntes, escribe esta frase, toda una frase muy buena acerca de la oración. Prayer moves the hand that moves the world. La oración mueve la mano que mueve al mundo. Let me repeat that.
Prayer moves the hand that moves the world. Lo vuelvo a repetir, la oración mueve la mano que mueve al mundo. Let me apply that awesome quote to you in your prayers. Y voy a aplicar esta frase a tu vida, a tus oraciones. Your prayers move the hands of God that moves the world. Tus oraciones mueven las manos de Dios que mueven al mundo. Do you believe that? ¿Lo crees? If you believe that, say Si amen. lo crees, di amén. Your prayers move the hands of God that moves the world. Remember that, church. Recuérdalo, iglesia, tus oraciones mueven las manos de Dios que mueve al mundo. So getting back to our Bible study, Peter arrives at this lady's house named Mary. That's where this prayer meeting is happening. Así que regresando a la historia, Pedro llega a la casa de María y es donde está la junta de oración. And Peter gets to the house and he knocks on the door. He knocks on the door of this house. There's a prayer meeting inside praying he'd be delivered. Y así que Pedro llega a la casa y está tocando la puerta de la casa donde hay una junta de oración que están orando para que él sea liberado. But this servant girl is so surprised, she leaves him on the street and runs into the prayer meeting. Pero esta muchacha está tan sorprendida que corre a la junta de oración y lo deja en la calle a Pedro. And in this prayer meeting, everyone's praying the same thing. Oh, God, free Peter. Oh, God, deliver Peter. Oh, God, he's in jail. Do a miracle. Free Peter. They're all praying that. Y en esta junta de oración todos están orando. Oh Señor, libera a Pedro. Oh Señor, suelta a Pedro. Oh Señor, que salga Pedro de la cárcel. Todos orando. Now, let me ask you a question about these people that were praying. Ahora te hago una pregunta acerca de estas personas que están orando. Do you think that they were praying with a lot of faith? ¿Crees tú que estaban orando con mucha fe? Were these prayer warriors praying with a lot of faith? What do you think? ¿Qué crees tú? ¿Estos guerreros de oración estaban orando con mucha fe? Yes or no? ¿Sí o no? Yes or no? ¿Sí o no? Were these people praying with a lot of faith? Yes or no? ¿Sí o Estaban- no? Una vez más, ¿estaban orando con mucha fe, sí o no? Oh, I don't want you guys to look like bozos. Let's ask again. Una vez más, I'm ¿ok? giving you Una a vez hint. más. Le está I'm dando not una trying to trick pista, you. no quiere engañarle. I'm not trying to trick you. I don't want you to look dumb. Así que I love you. les ama. And you look so Miren, smart. Now prove it when I ask this question y se again. ven muy inteligentes. Ahora compruébenlo cuando les vuelva a hacer la pregunta. Were these people praying with a lot of faith? Yes, sí o no? ¿Estaban orando estas personas con mucha fe, sí o no? Amen. You're right. Perfecto, qué genios. We know that by the way they responded to news that Peter was free. Check it out, verse Y 15. lo sabemos por la manera que ellos responden cuando reciben la noticia de que Pedro es liberado. Veamos otra vez. So this girl runs into the prayer meeting. Peter's free. He's outside. How did they respond? Verse 15. Y así que la muchacha llega corriendo a esta junta de oración. Pedro está libre, está allá afuera. ¿Cómo responden? They said to her, verse 15, "You're beside yourself. You're crazy. You're out of my mind." She kept insisting it was so. They said, "It's his angel." El versículo 15. Y ellos le dijeron, estás loca, te estás imaginando cosas. Pero ella aseguraba que así era. Verse 15 is one of the funniest verses in the Bible. I got to act it out for you. El versículo 15 de Hechos 12 es uno de los versículos más chistosos de la Biblia y lo va a actuar. They're all in the prayer meeting. Todos están en la junta de oración. God free Peter. God deliver Peter. Oh, God set him free from jail. Oh, we need a miracle. They're all praying that. Y todos están orando, oh Señor, por favor, libera a Pedro, Señor, sácalo de la cárcel, Señor. And the girl runs in. Peter's free. He's outside. How did they respond? Y llega la muchacha corriendo, Pedro está libre, está allá afuera. ¿Cómo responden? You're crazy. God would never do that. That would take a miracle. He's not outside. Oh, God, deliver Peter. Free Peter. That's how they responded. Y respondieron, estás loca, Dios liberará a Pedro, estás loca. Señor, por favor, libera a Pedro, libera a Pedro. And they keep praying that. Y siguen orando eso. No, really, the girl says. He's out there. Oh, it might be his angel, but God would never actually answer our prayer. Oh, God, would you free Peter? Y le dice ella, les asegura, no, en verdad está allá afuera, está soñando, tiene que ser su ángel, porque él nunca haría eso. Dios, por favor, libera a Pedro. You know who that reminds me of? ¿Sabes de quién me recuerda? Reminds me of you, and it reminds me of me when we pray sometimes. Me recuerda de ti y me recuerda de mí cuando nosotros en ocasiones oramos. Many times I pray and I don't have really a lot of faith that God will answer.
Muchas veces oro y no tengo mucha fe de que Dios va a contestar. Do any of you have the honesty to admit that you do prayers without a lot of faith sometimes? ¿Alguien aquí tiene la suficiente honestidad para admitir que a veces no tiene mucha fe cuando está orando? Yeah, we've all been there. Sí, todos hemos estado ahí. We've all prayed and we're trying our best and we want to believe, but we have doubts. We have So- doubts. We have questions. Hemos orado y queremos creer, pero tenemos dudas, tenemos preguntas, cuestiones. Maybe we've suffered with this prayer request or relationship for years or even decades and we've almost given up hope. We throw a prayer up, but we don't really believe anything can ever change. That's what's happening here. Hemos tenido alguna petición de oración que hemos estado orando por ella por tiempo y nada ha sucedido. Entonces nos rendimos, creemos que nada va a pasar. Y es lo que está pasando acá. But there's a very important lesson here for you, Christian. Pero hay una lección muy importante aquí para ti, cristiano. And that is, you do not need perfect faith to pray. Y esto es que no necesitas fe perfecta para orar. Let me repeat that. You do not need perfect faith to pray. That's the point of this story being in here, right here. Y lo vuelvo a repetir, no necesitas perfecta fe para orar. Y este es uno de los puntos de esta historia. Even when you pray with some doubts and some questions, God is still able to answer your prayers. Aun cuando tú oras con dudas, con preguntas, aún así Dios puede contestar. That's the point of this, guys. You don't have to have perfect faith to pray. You can have questions and doubts. Just pray. God answers prayers. Este es el punto. No necesitas tener fe perfecta. Puedes tener dudas, puedes tener preguntas. Solo sigue orando. You know, in Matthew chapter 17, Jesus told a very important story about a mustard seed. Sabes, en Mateo 17 Jesús contó una historia muy conocida y muy importante acerca de una semilla de mostaza. Do you know how there's a mustard seed? You can see how big it is. It's one of the smallest seeds right Y ahí there. está en la pantalla esa semilla de mostaza. Puedes mirar que son las semillas más pequeñas. And the point of this story is Jesus said, you don't have to have perfect faith, but just have faith of a mustard seed and you can move mountains. Y el punto es de que Jesús les está diciendo, no tienes que tener fe perfecta, solo ten poca fe como el tamaño de una semilla de mostaza. Jesus said, if you just have this little faith of a mustard seed, he said, nothing will be impossible for you. Y Jesús les dice, si solo tienes poca fe del tamaño de una semilla de mostaza, entonces podrás hacer cosas grandes. When you pray with the faith of a mustard seed, guys, God hears, God answers. Mira, cuando tú oras con fe del tamaño de una semilla de mostaza, Dios te escucha, Dios obra. Our job is to just pray and let God answer according to his will. Nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es solamente de orar y dejar que Dios conteste de acuerdo a su voluntad. We'll see how this story finishes up by reading verses 16 and 17. Vamos a mirar cómo termina esta historia leyendo versículos 16 y 17. Verse 16, now Peter continued knocking. When they finally opened the door and saw him, they were astonished. Verse 17, but motioning to them with his hand to keep silent, he had declared to them how the Lord had brought him out of prison. He said, go tell these things to James, it's a different James, and to the brethren. He departed and went to another place. 16-17, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. So Peter tells the praying believers how he'd been freed. Y así que Pedro le cuenta a los creyentes que habían estado orando cómo fue liberado. He tells them about the miracle God did. How did they respond? Le dice del milagro del que Dios había hecho. ¿Y cómo responden ellos? How did the church respond to news of this miracle? What did they do? ¿Cómo es que la iglesia responde a la noticia de este milagro? Did they say, we knew it, Peter, never doubted God for a minute that he'd do his miracle? Is that how they responded? Respondieron de esta manera, ya lo sabíamos que Pedro, que Dios iba a hacer esto, nunca dudamos. End of verse 16, we see how they responded. They were astonished. En el versículo 16 miramos cómo respondieron, dice que se quedaron atónitos. God answered our prayer? Dios Wow. contestó nuestra oración. Wow. I didn't have much faith, did you? No, I didn't either, but hey, Yo no look. tenía mucha fe y tú, no, yo tampoco, pero They were mira, astonished. estaban atónitos. They were stoked. They were fired up. God had used just their little faith of a prayer,
and done a miracle. Estaban asombrados, emocionados que Dios tomó su fe del tamaño de una mostaza y hizo un milagro. Do you want to see God move in and around you? ¿Quieres tú mirar a Dios moverse en ti y a través de ti? Let me tell you what kinds of Christians see God move in and around them. Ones that pray. Déjame decirte qué clase de cristiano mira a Dios moverse en él y a su alrededor. Y es el cristiano que ora. When a Christian doesn't pray, they miss out on seeing God move a lot of the time in and around them. But praying Christians, they get to see it. Cuando el cristiano no ora, se pierde de mirar a Dios obrar en él y a su alrededor. Pero aquel que ora, lo mira. As a praying Christian, be ready for God to astonish you, blow you away, bless you as He answers your prayers. Be ready. Como un cristiano que ora, You'll see it. debes estar preparado para mirar a Dios moverse, obrar en ti y a tu alrededor. So Peter tells them what God did. They tell them how they had prayed. They tell Peter how they'd prayed for him. Entonces Pedro les dice lo que Dios había hecho y ellos le están contando a Pedro cómo es que ellos habían estado orando. My friends, do you know that God will work in your life and answer your prayers the same way? Amigos, ¿sabes tú que Dios puede obrar en tu vida de esta misma manera? All of us have people around us with needs. Todos nosotros tenemos a personas a nuestro alrededor que tienen necesidades. Spiritual needs, emotional needs, physical needs. You are surrounded by people with needs. You can help them. How? Necesidades espirituales, necesidades emocionales, necesidades físicas. Y cada uno de nosotros podemos ayudarles. ¿De qué manera? By praying. Al estar orando. As we've seen in this story, there's power in prayer. Como hemos mirado en esta historia, hay poder en la oración. Now, as we finish up here this morning, there's a couple lessons I want you to see here about prayer. Y al terminar en esta mañana hay algunas lecciones que quiero que miren acerca de la oración. First off, remember, your God is a God of miracles. Primero recuerda que tu Dios es un Dios de milagros. God never changes. God is the same yesterday, today, and forever. The same God that did a miracle here can do a miracle in your life. You ask. Dios nunca cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. El mismo Dios que hizo este milagro es el Dios que tú tienes, que puede hacer un milagro, solo tienes que pedir. If you need a miracle in your life, in your marriage, in your job, start asking God for that miracle. Ask boldly. He loves you. Si tú tienes una necesidad, quieres un milagro quizás en tu matrimonio, en tu hogar, en tu trabajo, solo pídele al Señor, pídele con confianza. Second lesson from this story, you don't have to have perfect faith to pray. Y la segunda lección de esta historia es que no necesitas tener una fe perfecta para poder You orar. can have doubts, you can have questions. Don't let that keep you from praying. Puedes tener dudas, puedes tener preguntas. No permitas que eso te detenga a ti de orar. God is able to answer prayers even when they're prayed with a little faith, as they were in this story. Dios puede contestar la oración aun cuando se hace con una fe pequeña como el tamaño de una semilla de mostaza. Third lesson, our prayers should be constant. La tercera lección, nuestra oración necesita ser constante. Back in verse 5, we were told that the church made constant prayers for Peter. What does it mean to make constant prayers? Regresando al versículo 5, leemos que la iglesia estaba orando sin cesar, constantemente orando. ¿Qué significa esto? To make constant prayers means you don't give up. El estar orando constantemente, sin cesar, es el que no te rindes, no te das por vencido. You pray every single day, constantly, persistently, until God answers you. That's constant prayer. Oras todos los días, constantemente, persistiendo, eso es. You know, there's power in persistent, constant prayer. Sabes que hay poder en la oración persistente, constante. Jesus told a very important parable about prayer in Luke chapter 18. Jesús contó una parábola muy importante acerca de la oración en Lucas capítulo 18. Many of you know this parable. We call it the parable of the persistent widow. Let me summarize this parable to you. Muchos de ustedes conocen esta parábola, la conocemos como la parábola de la viuda persistente. It is about a poor widow that would come and ask a wicked king for a big favor every single day. She was persistent in her asking. Y te resumo la parábola. Se trata de una viuda pobre que constantemente todos los días iba con un rey malvado con una petición. And because she was persistent and constant in her request, and she did not give up, the king gave her what she wanted.
Y porque ella fue persistente, constante en su oración, no se dio por vencida, el rey malvado le dio lo que pedía. And Jesus said, church, I want you to pray like this to your loving Father that same way. Persistently, constantly, don't give up. Y Jesús dice, iglesia, de esta manera quiero que tú estés orando a tu Padre amoroso, que persistas en la oración, constantemente orando. So friends, when you pray, keep seeking, keep knocking, keep asking until God gives you an answer. Y así que cuando estés orando, tú hazlo siguiendo pidiendo, sigue buscando, sigue tocando, hasta que tenga la respuesta de Dios. Finally, as we finish up here, I want to give you a little personal application for this Bible lesson. Y finalmente, para terminar, quiero darte alguna aplicación personal. Personal application, here it is. If you're taking notes, write this down. 3 things to get a more powerful prayer life for you. Aplicación personal, si estás tomando apuntes, escribe esto. Number 1, daily pray for yourself. Número 1, diario ora por ti mismo. In the Lord's Prayer, the model prayer, Jesus gives us a model that we should be praying that God would meet our needs. Pray for yourself every day. Jesús nos da una oración modelo y en esa oración nos dice que debemos de orar todos los días por nuestro pan diario. Pray for your struggles. Pray for your relationships and your marriage. Pray for your needs. Pray for yourself every day. Those prayers are powerful. Y así orar por tus necesidades, orar por las luchas que estás enfrentando, orar por ti mismo. Secondly, daily pray for others. That's what we see in this Bible story today. Y segundo, diario ora por los demás. Y es lo que estamos mirando, lo que miramos en esta historia. Pray for your spouse. Pray for your children. Pray for people you know that are struggling. Pray for them every day, just like this happened in this story today. Ora por tu cónyuge, ora por tus hijos, ora por personas que sabes que están luchando, ora por los demás. And then third and finally, ask for prayer every single week here at your church. Y tercero y finalmente, pide oración aquí en tu iglesia cada semana. You know, the people that see God move more than anyone else here are the ones like you that get out of their seat every single week and go to those corners and get prayer every single week. That's what the persistent widow did. That's the model. That's why we have prayer available for you every week. Sabes que las personas que ven a Dios moverse más son aquellas personas que se levantan de su banca y van y piden oración a las esquinas con los consejeros de oración. Son aquellos que son como la viuda persistente, orando, orando y miran a Dios moverse. Church, Jesus loves you so much. Iglesia, el Señor Jesús te ama tanto As your pastor, I love you so much. y como su pastor les ama tanto. But in this lesson, we've learned about and been reminded of the power of prayer. Y en esta lección hemos estado aprendiendo acerca del poder de la oración. Don't miss out on answered prayers. No te pierdas de oraciones contestadas. Follow in the example of the footsteps of these early believers. Sigue el ejemplo, las pisadas de esos creyentes. And as you do in your life, you will see the power of prayer. Y al hacerlo en tu vida, tú vas a mirar el poder de la oración. And church, that's our good news this morning. Y iglesia, esas son nuestras buenas noticias de esta mañana. Amen? Yeah, thank you, Lord.